elemento central es la capacidad para llevar a cabo buenos contratos. Un ejemplo claro es la cooperación que se firmó en Glasgow el año pasado. Después, muchos países africanos vinieron y nos dijeron, Chuck, ¿cómo es posible que no podamos firmar acuerdos como este? Uno de los motivos es que África no tiene la capacidad para negociar, ni tampoco la financiación, la infraestructura u otros aspectos de estos acuerdos que hizo que este acuerdo de partenariado justo fuera posible. En muchos casos, los países pobres no tienen la capacidad de establecer buenos acuerdos y contratos, y esto se ha mostrado en muchos ejemplos y temas. La semana pasada, Itamesh de Nigeria habló de 12.000 millones de dólares que se han generado en daños que se tienen que pagar a inversores extranjeros por falta de cumplimiento de contratos. Pero cuando se lee entre líneas, se constata que estos contratos no eran justos para Nigeria, y si Nigeria hubiera sabido lo que estaba negociando, esas empresas habrían tenido que pagar mucho a Nigeria, 23.000 millones. Hace unos días la prensa dijo que se ha llegado a un acuerdo extrajudicial y que se pagaron 496 millones en daños debido a la falta de cumplimiento de contratos. Esta compañía había pedido 14.000 millones a Nigeria. Otro ejemplo de Manabuco, Nigeria estableció un contrato con Shell y esto acabó costando 2.000 millones de dólares a Nigeria. Es decir, que hay ejemplos prácticos de cómo Nigeria y muchos otros países en África están pagando ya por la falta de capacidad de negociar buenos acuerdos. Ahora se ven muchos contratos de gas en África y de hidrógeno y otras materias primas que son críticas, vitales para hacer posible la transición. Ya veremos si África puede beneficiarse de esos contratos. Todo dependerá de la capacidad de negociar algunos de esos contratos. Y vemos que la transición ya está avanzando, hay varias discusiones y diálogos, pero no están funcionando bien para África o para Nigeria, porque no hay la capacidad para negociarlos bien. Y una de las cosas que tiene que ocurrir es que Europa y el resto del mundo tienen que respaldar a Conex y a otras agencias que se están planteando este problema, porque si no, estaremos solo a un nivel muy superficial. Se trata de empoderar a África para que pueda negociar buenos acuerdos y así podremos disfrutar esta transición justa. No podemos esperar de las grandes empresas que frenen la producción. Es difícil en muchos contextos con sociedades, gobiernos, con contribuyentes de impuestos. Necesitamos realmente un negocio, o sea, una ventaja también para ambas partes y competitividad con la decisión de o seguir las operaciones o pararlas. Podría parecer que hubiera dos componentes. Uno, cómo llegar a una evaluación justa para dejar de producir o no parar operaciones. Nosotros pensamos que sí es posible llegar a ese punto cuando nosotros asistimos a los gobiernos en estos contratos, construimos modelos financieros que enseñan los futuros flujos financieros bajo diferentes condiciones y a veces se llega a un valor neto del presente. Hay un par de técnicas que se utilizan y hay que hacer el enlace entre este tipo de conceptos y la contratación gubernamental.
Por ejemplo, se podría ver cuáles serían los ingresos futuros de un campo de petróleo para un gobierno y utilizar esa valoración como una base de negociaciones. Está claro que se necesitan muchos conocimientos. La historia que les comentaba sobre Nigeria ocurrió hace poco y no se pagan los 400 millones de dólares. Lo que pasa es que el gobierno convocó a expertos internacionales y se evaluaron un par de documentos. Entonces, el contrato ya estaba débil y podría haber habido un incumplimiento de pago en los próximos 55 días si el gobierno hubiera invocado la cláusula de la sección 12 del contrato. Ellos podrían haber evitado pagar esos daños ocurridos como potencial reclamo de 25 millones de dólares de la empresa. Evidentemente, hubo una falta de un contrato legal o una falta de conocimientos de parte de Nigeria. Johnny habló de un aspecto muy importante, una laguna de capacidad muy importante en el modelaje financiero. En muchos casos, en África, también en los niveles más altos de los ministerios o de los departamentos no tenemos las personas que pudieran realizar ese tipo de modelaje para ver qué rango o qué rentabilidad podría salir de tal y tal contrato. Entonces, falta el conocimiento legal, el conocimiento de modelaje financiero y la capacidad de una valoración sólida legal. En los proyectos de decarbonización en Nigeria, hemos anunciado el objetivo de neutralidad de carbono hasta el 2063. Se basó en un plan de transición energética. Aún no está incluida la agricultura o la gestión de bosques. Aún no tenemos acceso a los datos para el plan de neutralidad climática en el cual se basó nuestro anuncio de planes, de objetivo. Es casi ridículo. Y ahora estamos generando nuestro propio modelo que va a interrogar el plan de llegar a neutralidad de emisiones de carbono.